Vamos a ver rápidamente el resumen, que voy a intentar poner en claro los conceptos generales que fuimos viendo el otro día y cómo se aplican a la resolución de problemas. Fijaros, yo os decía el otro día que un transistor es un elemento, bueno, hablamos de su estructura interna. La estructura interna, pues para lo que a nosotros nos interesa, es prácticamente una estructura de dos diodos que tiene un funcionamiento un poquito especial cuando uno de los dos diodos conduce y el otro no. Cuando los dos conducen, pues los dos conducen. Cuando los dos están en corte, está el transistor cortado. Ahora tiene especial interés la situación en la cual esta unión conduce y esta no. ¿Vale? Entonces, para saber en qué zona de operación estoy yo, me interesa saber cuál es la diferencia de potencial en esta conexión y cuál es la diferencia de potencial en esta otra conexión. Si las dos son positivas, sabré que ambos conducen a la vez. Si las dos son negativas, los dos están cortados. Y si esta es positiva y esta es negativa, entonces estamos en esa situación especial a la que llamábamos zona activa directa. Realmente, cuando uno analiza en qué situación está el transistor, a pesar de que esas zonas de operación se definen en función de estas dos uniones, cuando uno analiza en qué zona está, normalmente lo que analiza es cuánto vale la VCE, que es esta de aquí. Esto no es una unión PN, esto es los dos extremos de las dos uniones PN. Ahora, no es una tensión independiente, porque estos son tres nodos, y si yo me olvido de lo que hay dentro, por eso lo que he pintado dentro no es el símbolo de un transistor, es un triángulo, es un elemento que yo no conozco, ¿vale? Es una caja negra que hay ahí, que yo ni miro lo que hay dentro. Entonces, si yo quiero analizar esos tres nodos, siempre voy a poder aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas. ¿Por qué? Porque el potencial es una función de punto. Entonces, yo puedo decir que VBC y VBE me ayudan a calcular VCE. ¿Cómo? Pues VCE es VC menos VE. Aquí tengo la cuenta hecha en detalle. Eso sería VBE menos VBC. ¿Que no lo ven directamente? Pues descomponen cada una de estas dos como una diferencia de potencial y hacen la cuenta. Se darán cuenta que es, si hago esto, sería VB menos VE, menos VB se van, menos VC, más, es decir, me queda esto. Realmente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que son tres puntos y que yo puedo hacer todas las diferencias de potencial que yo quiera entre esos tres puntos, siempre estarán relacionadas. Entonces, si VBE es positiva y pequeña porque es conducción, y VBC es negativa, que es la zona activa directa que a mí me interesa, lo lógico es que VCE sea grande. Vamos a poner números para que se vea mejor. Si VBE son 0,6 voltios y VBC es negativa, negativa puede ser menos 5 voltios, ¿cuánto vale VCE? VC menos VE, que está aquí abajo, VBE menos VBC sería 0,6 voltios menos 5 voltios, es decir, positiva y relativamente grande. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos en saturación? ¿Qué pasaría si estamos en saturación? Vamos a suponer que la tensión directa de BC es un poquito menor que la tensión directa de BE. El transistor no es perfectamente simétrico y no lo es por esto, porque si yo pongo aquí 0,4 voltios, entonces VCE, imagínense, las dos positivas, ninguna de las dos puede ser grande, porque si están conduciendo son como los diodos, tienen una tensión pequeñita. Entonces tendríamos 0,6 voltios menos 0,4 voltios. Muy pequeña, que es la que se corresponde con saturación.
Si las dos uniones fueran exactamente iguales, serían 0 voltios, pero nunca son exactamente iguales. Es decir, cuando nuestro transistor está funcionando en zona activa directa, aquí habría una tensión positiva y pequeña y aquí habría una tensión negativa y grande, con lo cual VCE es positiva y eventualmente grande. Cuando estamos en saturación, VCE tiende a 0. No es exactamente 0 por una cuestión de asimetría de nuestro transistor. Ahora, cuando estudiamos esas zonas en función de VBC y VBE, es mucho más fácil hacer una gráfica. Aquí tienen una gráfica resumen de lo que veíamos el otro día. ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de gráficas? Para aclararnos las ideas. Yo veo un circuito y digo, ¿qué es lo más probable? Que estemos en corte, eso pasaría cuando la tensión de entrada es muy bajita, cuando no llega a conducir. Que estemos en zona activa directa, que sería el siguiente estado, cuando la tensión de entrada es un poquito más grande, llega a conducir, pero todavía I sub B es pequeña, estamos en zona activa directa. Si estamos en zona activa directa, ¿qué hacemos? Sustituimos el modelo de zona activa directa, que se puede caracterizar como un par de ecuaciones, I sub C es igual a beta por I sub B y VB es igual a VBE on, ese es el modelo de ecuaciones, o se puede caracterizar por un modelo circuital, que es exactamente lo mismo que este modelo de ecuaciones. Y ahora, si suponemos que estamos en zona de saturación, suponemos también nuestro modelo, que sería que VB es constante y VCE también es constante, lo cual se traduce, si VCE es constante, se traduce en que I sub C alcanza un valor límite, I sub C de saturación. Y el modelo que sustituimos es el de las dos fuentes de tensión constante. El de corte es muy fácil, el de corte ponemos todo cortado y ya está. ¿Cómo llevamos esto a un circuito real? Vamos a ver un circuito. Sigo dibujando mi transistor pasando de lo que hay dentro. Para mí el transistor es una cajita con 3 terminales y yo voy a decidir qué es lo que pongo ahí dentro de esos 3 terminales. Pero antes de decidirlo, yo puedo mirar qué es lo que hay en el resto del circuito. Y fijaros, he puesto la fuente hacia la derecha, la VCC la he puesto hacia la derecha, aunque normalmente se suele poner así, con una flechita aquí arriba, yo la he puesto para la derecha para que se vea mejor que esto es una malla. Veis que los dos circuitos serían equivalentes. Normalmente la vais a encontrar hacia arriba, la ecuación la vais a plantear directamente y ya está. Pero yo en esta ocasión he puesto la fuente hacia la derecha para que se vea que aquí hay una malla con una cierta I sub C y aquí hay otra malla, que es la malla de entrada, con una cierta I sub B. La definimos por la rama. La I sub B no es realmente la de malla, sino la que entra por esta rama y la que entra por esta rama. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos la suma de las dos. Bien, esto es un circuito y yo, aunque no sepa lo que es un transistor, yo puedo plantear estas ecuaciones de aquí. ¿Verdad? ¿Qué dicen esas dos ecuaciones? Que la V de entrada, esta V de entrada en este punto, es igual a lo que cae en la resistencia más lo que caiga en esta cajita que yo no conozco, VBE, porque tiene un nombre, le he puesto un nombre a los terminales. Pues esa es la ecuación que yo pongo. Y la VBE que he pintado en rojo, no la conozco. No sé lo que vale, yo simplemente le he puesto un nombre para poder escribir la ecuación. Con la malla de salida me pasa exactamente lo mismo. Pongo VCC igual a I sub C por RC más VCE. Y ahora, una vez que ya tengo estas ecuaciones, que me van a valer siempre, estas ecuaciones, yo pongo este circuito, escribo las ecuaciones que corresponden a este circuito en concreto, y esas ecuaciones me van a valer haya lo que haya dentro del transistor, como si en lugar de un transistor quiero poner una cafetera. Estas ecuaciones que siguen siendo verdad. ¿Vale? Bien, pero ahora que ya tengo las ecuaciones genéricas, las del circuito externo, puedo proponer una zona de operación. Por ejemplo, yo voy a proponer la zona de operación activa directa. Para proponerlo, en los problemas que tienen diodos, nosotros normalmente hacemos el dibujo y ponemos el modelo, ponemos la fuente de tensión. En los problemas con transistores, la costumbre es no poner el modelo.
Hacemos directamente las ecuaciones sustituyendo, hacemos directamente el problema sustituyendo el modelo de ecuaciones en las ecuaciones que ya teníamos escritas. Entonces vamos a ver cuáles son esas ecuaciones del modelo. Decíamos que eran VBE es la VBE de conducción, VBE ON. Y la I sub C, cuando estamos en zona activa directa, se cumple que es beta por I sub B. ¿A mí de qué me sirve eso? Pues cojo la VBE ON y la sustituyo en la ecuación correspondiente. Esta VBE deja de ser la VBE roja que desconozco, ahora es VBE ON. Despejo de aquí la I sub B, porque solamente depende de parámetros que ya conozco. Despejo la I sub B. Una vez que conozco la I sub B, puedo saber cuánto vale la I sub C. La sustituyo en su lugar y calculo cuánto vale VCE. Despejo esa VCE. Y en función de lo que valga VCE, puedo decidir si estoy en zona activa directa realmente o estoy en saturación. ¿Cómo? Pues si VCE es positiva y mayor que la VCE de saturación, es que estoy en zona activa directa. También podía haber supuesto la zona de saturación. ¿Cómo lo hago si empiezo por saturación? Si empiezo por saturación, estas son las mismas ecuaciones que tenía arriba. Si empiezo por saturación, tengo que tener en cuenta mi modelo. VBE sigue siendo VBE ON. Si tenemos VBE SAT, sustituimos VBE SAT, pero en general se consideran que son la misma o muy parecidas entre sí. No va a haber grandes diferencias en la resolución por sustituir una u otra. Si no tenemos VBE SAT, nos quedamos con VBE ON. Pero si la tenemos, pues la sustituimos. Y ahora, VCE es igual a VCE de saturación. Fijaros que en la malla de entrada la ecuación se nos queda igual que lo que teníamos, en un principio. Igual que en zona activa directa. Porque si estamos sustituyendo un valor igual o muy muy parecido al anterior, pues nos va a salir la misma IB. Es decir, la IB nos va a salir igual, estemos en saturación o estemos en zona activa directa. Es un valor que depende del V de entrada. Ahora, aquí abajo ya no estamos calculando cuánto vale VCE, ahora estamos sustituyendo VCE de saturación para calcular cuánto vale I sub C. Y esta I sub C de aquí, que está limitada, porque no puede ser mayor de un cierto valor, porque VCE SAT se mantiene constante, pues esta I sub C la voy a llamar I sub C de saturación. Esa es la que hay en saturación para un circuito con esta RC. Y con esta VCE de saturación, que es la que corresponde al transistor. Es un valor constante, no depende de la V de entrada. Ahora, ¿qué pasa en zona activa directa si la I sub B es muy grande? Si la I sub B es muy grande, vamos a seguir la trayectoria de la I sub B, la he calculado aquí. Si la I sub B es grande, normalmente es porque o VE es grande o RB es demasiado pequeña. Pues si la I sub B es grande, nos sale una I sub C muy grande. Si la I sub C es muy grande, VCE me va a salir muy pequeña. Incluso puede llegar a salir negativa. Y eso no es lógico, VCE no puede salir negativa. Así que si la I sub B es grande, lo que significa es que la I sub C no puede alcanzar este valor de beta por I sub B. ¿Por qué? Porque estaría limitado. ¿Y qué es lo que la limita? La I sub C de saturación. Esta es la máxima corriente de colector que yo puedo tener en este circuito. Y al revés, ¿qué pasaría en zona de saturación si la I sub B en realidad es demasiado pequeña? Si la I sub B es muy pequeña, esta es una I sub B que yo he calculado, que es muy pequeña, y la I sub C me sale grande. Entonces, beta por I sub B no alcanza I sub C. Entonces, yo estoy suponiendo que el transistor me está dando más corriente de la que en realidad me puede dar, porque el transistor en el fondo es un amplificador que me puede amplificar la I sub B por un factor beta. Beta por I sub B. Eso es lo que me da el amplificador. Si beta por I sub B no llega a la corriente que yo necesito para justificar que estoy en saturación,
es que me he equivocado, es que no estaba en saturación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo una herramienta muy sencilla para saber si un circuito determinado está o no está en zona activa directa o en saturación. Puedo comparar la VCE que me sale, por supuesto, y ver con cuál de las dos situaciones es compatible, pero normalmente lo que se hace es calcular por un lado beta por I sub B y por otro lado calcular la I sub C de saturación. Si beta por I sub B me sale menor, es que estoy en esta zona de aquí, es que estoy en zona activa directa, es que no he llegado a la saturación. En cambio, si la beta por I sub B me sale muy grande, es que estoy en zona de saturación. Esto también se puede ver de forma gráfica. Fijaros, en esta gráfica hemos representado la I sub C frente a VCE. En realidad es una representación que tiene bastante que ver con la segunda ecuación que veíamos, la ecuación de VCC igual a I sub C por RC, esta, I sub C por RC más VCE. ¿Vale? Estamos relacionando I sub C con VCE. Bien, en esta gráfica yo he pintado una línea para cada I sub B. Si crece la V de entrada, crece la I sub B. Eso es un crecimiento en esta dirección. Para VE de entrada muy pequeñita, estaría en esta parte de la gráfica. Y para la V de entrada más grande, a medida que va creciendo, voy subiendo en esta gráfica. Y tengo una línea para cada una de esas I sub B. Eso quiere decir que una vez que yo sé cuánto vale mi V de entrada, voy a ponerlo en un color que se vea más, mi V de entrada, si yo sé cuánto vale V de entrada, automáticamente sé cuánto vale I sub B. Y estoy escogiendo una de estas líneas. Esta línea de arriba, por ejemplo, para la cual beta por I sub B es este valor de aquí. I sub C se mantiene constante para toda la I sub B, porque es igual a beta por I sub B. Si yo estuviera para una VCE grande, estaría en esta zona de la gráfica, y en esa zona de la gráfica estoy en zona lineal, que es la zona activa directa. Si VCE me sale muy pequeñita, estoy por aquí. Y fijaros, aquí beta por I sub B es mucho mayor que la I sub C que le puedo permitir a este circuito. Por lo tanto, en lugar de llegar aquí arriba, estoy aquí. Estoy en saturación. ¿De acuerdo? Vaya. Bien, esto se lo voy a subir también al campus virtual, la transparencia, la diapositiva, para que la puedan ver. ¿Pero tienen alguna pregunta sobre este desarrollo? ¿Ahora sí se ha visto claro? Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Y en este ejemplo, en lugar de poner una fuente de tensión fija a la entrada, voy a poner una fuente variable, porque quiero estudiar cuál es el comportamiento del circuito para distintas opciones de tensión de entrada. Pues lo más fácil es hacer un barrido con una señal sinusoidal. Yo en este problema les propongo empezar por abajo, por la tensión más baja, porque me parece que es más fácil de entender si vamos recorriendo esta curva hacia arriba. Por eso he marcado aquí el primer punto donde vamos a hacer los cálculos. Sería el punto para el cual la tensión de entrada es de menos 3 voltios. Yo tengo unas ecuaciones de malla, estas de aquí. Las ecuaciones de malla son las mismas que he escrito en la diapositiva anterior, porque el circuito es igual, salvo el valor de las resistencias. Cuidado, no siempre las ecuaciones de malla son estas dos. A veces habrá que modificarlas un poco, luego vamos a ver un ejemplo en el que es ligeramente diferente. Pero en este caso tenemos las mismas ecuaciones de malla, salvo el valor de las resistencias. La V de entrada inicialmente es menor que 0. Si V de entrada es menor que 0, es muy probable que la VBE
también sea menor que 0. ¿Verdad? Lo lógico es suponer que si la V de entrada es menor que 0, la tensión aquí será más negativa que aquí. Por lo tanto, la unión BE no conduce. Y mucho menos la unión BC. Eso quiere decir que inicialmente nuestro transistor está en corte. ¿Corte qué quiere decir? Siempre decimos, eso significa que son circuitos abiertos y pasamos de poner las ecuaciones. Es que la ecuación de corte es muy sencilla. La ecuación de corte es que todas las corrientes son iguales a 0. ¿Eso qué quiere decir? Si todas las corrientes aquí son iguales a 0, y sub C, por ejemplo, es igual a 0, pues la V de salida, que es la que me piden, es la misma que la que tenemos aquí arriba. ¿Por qué? Porque si I es 0, I por R es 0, la diferencia de potencial entre este punto y este es 0. Así que voy a ponerme aquí unas líneas de ayuda, porque esto de dibujar a mano alzada es complicado. Para cualquier tensión negativa, la salida, V de salida, va a ser igual a 15 voltios. Vale. ¿Cuál será el límite de la zona de corte? ¿Hasta dónde puedo yo subir con la tensión de entrada sin salir de corte? Fijaros. Podemos decir que estamos en corte hasta que entremos en conducción, y entraremos en conducción cuando la V de entrada sea exactamente igual a la VBE on. Eso me lleva al punto número 2, que he intentado pintar más o menos a 0,6 voltios. Imaginemos que de verdad está a 0,6 voltios. Es el límite entre corte y conducción. En ese límite yo puedo aplicar ambos modelos, el de corte o el de zona activa directa. Me va a dar el mismo resultado. Decimos que en ese punto límite todavía estamos en corte. Por lo tanto, puedo alargar un poquito estas líneas de 15 voltios hacia los lados, queriendo indicar que realmente estamos en corte hasta que lleguemos a 0,6, no exactamente a 0 voltios. Y ahora sí entramos en zona activa directa. ¿Qué va a pasar en zona activa directa? Vamos a coger el punto número 3 y vamos a asignarle un valor de 1 voltio. 1 voltio es suficiente para decir que está conduciendo. ¿Qué debemos hacer? Resolver el problema suponiendo zona activa directa. Y para suponer zona activa directa, ¿se ve ahí bien si escribo ese tamaño? Ahí. Supongo zona activa directa. La suposición de zona activa directa implica que V BE es igual a VBE on, que en mi problema eran 0,6 voltios, y que I sub C es igual a beta por I sub B. Resuelvo las ecuaciones de malla que tengo aquí arriba con estos datos. Sería V de entrada es igual a I sub B por RB más VBE on, 0,6 voltios.
No es muy ortodoxo esto de mezclar números, los valores de las magnitudes con los símbolos, pero yo se lo hago así para que vean que ya lo estoy sustituyendo. Esto implica que I sub B va a ser igual a 1 voltio menos 0,6 voltios dividido por RB, que son 15 kiloohmios. Esto sería aproximadamente 0,09 miliamperios, ¿verdad? Les sale un valor parecido, ¿verdad? Teniendo el valor de I sub B, calculo el valor de I sub C. I sub C es beta por I sub B. Vamos a buscar el valor de beta. 100. Aproximadamente 9 miliamperios, ¿verdad? Ahora quiero saber si realmente estoy en zona activa directa. Puedo hacer dos cosas: calcular VCE y ver si es positiva. Dime. ¿Cuánto te da? Perdón, sí, tienes razón. Que no sé por qué he dividido 1 con 4. No es 1, como si esto fueran 2 voltios. No es 1 con 4, es 0,4 entre 15 kiloohmios. ¿Cuánto te sale? 26,67. Esto es 0,027 miliamperios. Y decíamos, ahora tengo dos opciones: o bien calcular cuánto vale la ICESAT y ver si 2,7 miliamperios es menor que la ICESAT, eso es fácil de hacer. Yo voy a hacer otra cosa, yo voy a calcular cuánto vale la VCE, porque como de todos modos es la que me piden como V de salida, pues la voy a calcular. V de salida en este caso es igual a VCE, fijaros, tal como está definida en nuestro circuito, la V de salida es la misma que VCE. Pues la voy a calcular. De esta ecuación que tengo aquí arriba, de la ecuación de Maya, VCE sería igual a VCC, que son 15 voltios si no me equivoco, menos IC por RC, 2,7 miliamperios por RC. ¿Cuánto valía RC? 500 ohmios. Serían 15 voltios menos una corriente bajita por 0,5 kiloohmios. Esto sale 1,35. Pues si no me vuelvo a equivocar haciendo cuentas de cabeza, esto sería 13,65 voltios. $13,65 voltios.
¿Vale? Fijaros, le he quitado una pequeña cantidad a los 15 voltios. Estaba en corte y al entrar en zona activa directa le voy quitando una pequeña cantidad a mis 15 voltios. Mayor, cuanto mayor sea la corriente I sub B. Y esa corriente I sub B, ¿cuándo va a ser mayor? Cuando crece la V de entrada, ¿verdad? Vale, pues me voy a la gráfica y voy a intentar seguir completando la gráfica con estos datos. Fijaros. Aquí tengo la salida. En el límite entre zona activa directa y corte tendría 15 voltios. Y a medida que voy entrando en zona activa directa, a medida que estoy con una tensión de entrada más grande, lo cual quiere decir que justifica aún más la zona activa directa porque la corriente I sub B va creciendo. A medida que crece I sub B, crece I sub C. Y cuando crece I sub C, esto, a ver si lo pinto bien, esto va bajando. Es como si fuera, voy a pintarlo así, es como si fuera una señal sinusoidal invertida. Me ha quedado un poco torcida. ¿Vale? Una señal sinusoidal invertida. Lo mismo nos va a pasar en cada uno de estos huecos que falta por rellenar. Esto sería la zona activa directa. Fijaros, lo he pintado con una raya de puntitos. Voy a poner aquí el primer lóbulo para que se vea que son todos. Lo he pintado con una raya de puntitos porque yo no sé hasta dónde puedo llegar con zona activa directa. Yo sé que para 1 voltio estoy claramente en zona activa directa. Me ha salido por aquí. Para 1 voltio me ha salido más o menos a 14 voltios de salida, ¿no? Para 2 voltios probablemente esté por aquí. Pero para 3 voltios a lo mejor me he metido ya por aquí. A lo mejor para 3 voltios le estoy quitando tanto a esos 15 voltios que la V de salida me sale negativa. Y decíamos antes que cuando pasa eso, realmente lo que está pasando es que estamos en saturación. Entonces lo que yo sé es que va a pasar lo siguiente. Voy a bajar hasta que la V de salida sea igual a la V de salida de saturación. Y en ese momento la gráfica quedará cortada por aquí. Para un valor de VCE de saturación. Y ahí estaré en saturación. Y no llegaré nunca a completar estos lóbulos de aquí. Esa es la situación más completa cuando estamos recorriendo corte, zona activa directa, y si crece demasiado la I sub B, llegamos a saturación. Esto lógicamente depende del circuito que yo esté analizando. A lo mejor con los 3 voltios de máximo que tengo en este circuito no llego. A lo mejor no es suficiente. Si no fuera suficiente, la gráfica quedaría así. 15 voltios. Y ahora, ¿la zona activa directa no baja lo suficiente? Bueno, pues a lo mejor tengo un lóbulo así. Y sigue esto a 15 voltios. Y otro lóbulo así. ¿Veis? Y la saturación estaría por aquí abajo y no llegamos. Podría pasar. ¿Vale? Tenemos que ver cuál de estas dos situaciones se da. Para decidirnos, tendremos que analizar el punto 5, el máximo. En el punto 5, nosotros vamos a suponer
que la V de entrada, lo pongo en verde porque queremos decidir si estamos en saturación, la V de entrada va a ser 3 voltios. Supongo saturación. Podría suponer zona activa directa, pero yo voy a suponer saturación. Fijaros las cuentas que hemos hecho en zona activa directa y ahora las que vamos a hacer en saturación. En saturación yo diría VCE es igual a VCE de saturación. Miro la ecuación de la malla. Esto se nos ha borrado antes, voy a reconstruirlo, cuidado. Se ha borrado, le he debido pasar el borrador por encima antes. Me he saltado el 4 porque no nos ha hecho falta, porque hemos hecho esta discusión. El punto 4 sería un valor intermedio. Por ejemplo, 2 voltios, 1,5 voltios, 2 voltios. Podríamos repetir todo este tratamiento y ver si estamos en zona activa directa o en saturación, pero en lugar de hacer eso, vamos a ver si el número 5 está ya en saturación. Si no lo está, es que el resultado es este. Y si lo está, tendremos que saber exactamente en qué punto está el cambio entre saturación y zona activa directa. Vale, decía que me iba a ver mis ecuaciones de malla, estas de aquí. Fijaros, de aquí puedo saber cuánto vale I sub C si VCE toma el valor de saturación. Valor de saturación que era de 0,2 voltios. Perdón, en verde. VCC es igual a ICRC, estoy repitiendo la ecuación de arriba, más VCE de saturación. Por lo tanto, I sub C es igual a VCC menos VCE de saturación partido por RC. Esto sería 15 voltios menos 0,2 voltios partido por RC, que era 0,5, ¿verdad? 0,5 kiloohmios. Fijaros que lo único que estoy haciendo es coger otra vez la misma ecuación que tenía aquí arriba y plantearme cuál sería el valor límite de I sub B para que esto me salga mayor que 0,2 voltios. ¿Vale? No estoy haciendo otra cosa. Estos serían 14,8 entre 0,5, que serían 7,4 miliamperios, ¿verdad? Corregidme, que hoy no estoy muy afortunada. Corregidme porque está mal, porque hoy no estoy muy afortunada haciendo cuentas. 14,8 entre 0,5, que serían 29,6 miliamperios, eso sí. 29,6 miliamperios. Este es el valor límite de I sub C de saturación para el cual yo entro en saturación. Vale, ahora, ¿cuál sería el valor límite de I sub B para entrar en saturación? ¿Cuál sería el valor límite de I sub B? I sub C de saturación partido por beta. Aproximadamente 0,3 miliamperios. ¿Y cuál sería la V de entrada límite que me daría esta I sub B?
Aquí puedo poner VBE-ON o VBE-SAT. La diferencia va a ser de 0,1 voltios aproximadamente. ¿Esto cuánto saldría? RB eran 15 kiloohmios, ¿no? Pues esto sería 5 voltios más VBE-ON, aproximadamente 5,6 voltios. Es decir, suponiendo saturación, yo puedo calcular cuál es el valor límite para el cual entraría en saturación, cuál es el valor límite de la entrada para el cual yo entraría en saturación. Y he encontrado que para entrar en saturación me hace falta una V de entrada de 5,6 voltios. Es decir, esta es la forma que va a tomar la gráfica en nuestro caso. No estamos llegando a saturación. Os voy a hacer el cálculo de una forma ligeramente distinta, para que también lo tengáis. Esto es hallando el límite. VBE-ON es 0,6 voltios aproximadamente. Está aquí arriba en el enunciado. 0,6. Y VBE de saturación es 0,8. Son prácticamente iguales. Fijaros. Para este cálculo de aquí, yo he pasado un poco de cuánto vale la V de entrada, pero podía haberlo calculado desde la V de entrada y haber dicho V de entrada vale 3 voltios, lo sustituyo en la ecuación de malla de la I sub B, que sería esta de aquí arriba, averiguo cuánto vale I sub B, calculo beta por I sub B y lo comparo con la I sub C de saturación que me ha salido. En ese caso, si yo hubiera calculado beta por la I sub B, que sale con una V de entrada igual a 3 voltios, me habría salido menor que IC de saturación y habría dicho, luego estoy en zona activa directa. Vamos a calcular cuánto vale esta I sub B de los 3 voltios para saber exactamente hasta qué valor de voltaje baja VCE. Copio aquí abajo la misma ecuación de la malla que tenía antes. V de entrada es igual a I sub B RB más VBE-ON, de la cual yo había dicho que I sub B era igual a V de entrada menos VBE-ON partido por RB. Esto ahora mismo, como tengo una VE de 3 voltios, esto sería 3 voltios, este es el límite de lo que puedo alcanzar, menos 0,6 voltios partido por la RB, que eran 15 kiloohmios. Esto si son 2,4 entre 15, saldrá 1,2, 1,3, 0,12, 0,13, 0,16. Gracias. 0,16 miliamperios. De aquí yo calculo la I sub C de zona activa directa, que sería igual a beta por esa I sub B, que son 16 miliamperios. Y ahora digo, ¿estos 16 miliamperios son menores que la IC SAT? Pues estoy en zona activa directa y la V de salida vale VCC menos I sub B, menos I sub C por RC,
que sería igual a 15 voltios menos la I sub C, que son 16 miliamperios, por 0,5 kiloohmios, esto es 8, esto sería igual a 7 voltios. V de salida en el punto 5 es de 7 voltios. La gráfica que nos sale de verdad es esta de aquí. Aquí tenemos 15 voltios y aquí este límite está a 7 voltios. Y no llegamos en ningún caso a VCSAT, que son 0,2 voltios. Este sería el ejemplo del caso más general que se puede pedir en un problema que tenga un transistor. Lo que tendríamos sería una señal de entrada que eventualmente puede llegar a barrer las 3 zonas de operación con las que estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra misión? Saber desde qué zona parte y a qué zona llega. Entonces, normalmente yo he hecho el problema barriendo desde menos 3 voltios hasta más 3 voltios para que vean cómo va pasando por cada una de las zonas, pero luego en la práctica, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para ahorrar tiempo? Van a ver, para el punto número 1, que está en corte, y van a razonar que estará en corte hasta una V de entrada de 0,6 voltios. Eso se ve fácilmente. Y ahora, el segundo punto que van a analizar va a ser el número 5, el máximo. ¿Por qué? Porque me interesa saber si el máximo está en saturación o en zona activa directa. Porque si está en zona activa directa, todo el problema lo vamos a resolver en zona activa directa. En cambio, si está en saturación, vamos a tener que encontrar cuál es el límite entre las dos zonas y resolverlo para una zona y para la otra. En general, quiero que noten una cosa. Mientras estamos en zona activa directa, fíjense que nuestro circuito está funcionando como un amplificador. Esta parte de aquí es la señal de entrada amplificada, con un factor mayor o menor que 1. La amplificación puede ser mayor que 1 o menor que 1, pero realmente la función es amplificación. La zona activa directa es la zona que típicamente se usa para construir amplificadores. De hecho, los amplificadores operacionales, ¿se acuerdan que tenían transistores BJT en el interior? Pues la mayoría de esos transistores, los que están haciendo la función de amplificación, están en la zona activa directa. Y ahora, fíjense en la zona de corte y de saturación. Ojo, corte está arriba y saturación está abajo, que eso normalmente lo ven ustedes al revés. Corte está arriba, saturación está abajo. Si yo hago oscilar un transistor entre sus zonas de corte y de saturación, es una cosa que yo puedo conseguir por diseño, lo que estoy haciendo en realidad es un inversor lógico, ¿verdad? Yo podría hacer que esto fuera 5 voltios y que esto fuera 0 voltios, aproximadamente, y ahora cuando la entrada es mayor que 5 voltios, la salida está en saturación, invierte. Cuando la entrada está en 0 voltios, la salida estaría, cuando la entrada está en 0 voltios, está en corte, no conduce, la salida está a 5 voltios. Invierte la señal. Así es como se construye un inversor. Realmente, este mismo circuito puede funcionar como amplificador o como inversor lógico, dependiendo de los valores que yo ponga en esas dos resistencias. Vamos a hacer un descanso.